Entonces, nosotros tenemos dos tipos de expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas enteras y las no enteras. Con las que nosotros vamos a trabajar son con las expresiones, ¿sí?, algebraicas enteras, que también se la denominan polinomios. No sé si en algún momento les sonó el polinomio. Vamos a trabajar primero el concepto de monomio. Monomio o término también. Básicamente un monomio es esto, ¿no? Este es un ejemplo de monomio, ¿no? En donde yo, ¿qué tengo acá? Yo tengo un número y tengo letras, y después tengo dos exponentes. A esto se lo llama monomio término. La parte del número, ¿sí?, se la denomina coeficiente. Y a esta parte, que está acá, se la denomina parte literal. ¿Sí? Parte literal. Esto que está acá es un monomio o un término, también se lo llama. Lo que estamos viendo nosotros es una operación, perdón, es una expresión algebraica entera. ¿Y cuál es la diferencia entre una entera y una no entera? Que yo voy a tener variables, que en este caso tengo la x y la y, y fíjense que los exponentes, en este caso tengo 2 y 5, bueno, los exponentes tienen que ser números naturales o al cero, es decir, números naturales. Si yo tengo exponentes que son fraccionarios o exponentes que son expresiones decimales, son expresiones algebraicas, pero no son enteras. Las expresiones algebraicas enteras se denominan polinomios. Y cuando ustedes vean una letra, que es una variable, que se denomina variable, el exponente sí o sí tiene que ser un número natural. ¿Se entiende? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Me siguen, no? Bien. A la letra se la denomina, o a las letras, se la denominan variables. Ustedes ya conocen esto. Y bueno, acá sabemos que por definición esto se llama exponente. ¿Estamos? Es muy fácil. Yo cuando hablo de coeficiente, el coeficiente es el número. Esto sí, el coeficiente puede ser cualquier número. Yo acá puse, no sé, 15, puede ser menos 1,5. No hay problema con eso. El coeficiente puede ser un número real. Es un número real, no es, puede ser. Es un número real. Y después tenemos la parte literal, que sería la parte de las variables y de los exponentes. Esto se denomina monomio, que vendría a ser una expresión algebraica entera. ¿Sí? Y las expresiones algebraicas dijimos eso, que son expresiones que relacionan números y letras con las operaciones. Básicamente eso. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros cuando tenemos que aprender a trabajar con esas expresiones algebraicas, como hicimos con los números, también tenemos que aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a aplicar una potencia y a aplicar una raíz. Por ejemplo, ¿no? Primero vamos a aprender a sumar y restar, ¿qué? Monomios. Para arrancar, para poder entender cómo se opera con polinomios, porque con polinomios también vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero para poder trabajar con polinomios, primero tenemos que entender cómo operamos con monomios. Entonces, ¿cómo se hace para sumar y restar? Voy a hacer así como un rapidito, ¿por qué? Porque ustedes ya tienen idea de esto. Ahora cuando lo vean van a ver. Por ejemplo, yo tengo 17x al cuadrado, suponete, más 3x al cuadrado. ¿Está? Fíjate, acá yo tengo dos monomios. ¿Estamos de acuerdo? La condición para poder sumar y restar monomios es que tienen que ser semejantes. ¿Y qué significa esto de que sean semejantes? Que tienen que tener la misma parte literal. Es decir, tienen que tener la misma letra y el mismo exponente. O las mismas letras y el mismo exponente, y los mismos exponentes. En este caso, que tengo x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces me quedaría 17x al cuadrado más 3x al cuadrado, sumo los coeficientes, 17 más 3 es 20, entonces ¿qué me va a quedar? 20x al cuadrado. ¿Se entendió eso? Bueno, sí. Por ejemplo, si yo tengo 5z
al cubo menos 20 z al cubo más 15 z cubo. ¿Qué tengo que hacer acá? Primero, ver si son todos semejantes. ¿Qué significa que son semejantes? Que tienen la misma parte literal, es decir, la misma letra y el mismo exponente. O las mismas letras y los mismos exponentes. En este caso, sí, los tres son semejantes, entonces directamente opero, ¿sí?, con los coeficientes. Entonces, 5 menos 20, ¿cuánto es? Menos 15 z cubo, más 15, ¿y esto qué me va a dar? 0. Todo esto es 0. ¿Se entendió? Vamos con esto. Suponete 10x al cuadrado y a la quinta menos 20, lo hago fácil, x al cuadrado y a la quinta más 16 x al cuadrado y a la quinta. Me fijo, ¿estos tres son semejantes? Sí, porque tienen las mismas letras y los mismos exponentes en cada letra, ¿no? Si cambiaba esto, no iban a ser iguales. Es decir, porque esto puede cambiar, mira, yo te puedo poner, por ejemplo, así, perdón, yo te puedo poner así, mira, y a la quinta, x al cuadrado. Como es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, entonces, ¿esto es lo mismo que esto y que esto? Sí, es lo mismo, nada más que lo cambié de lugar. Propiedad conmutativa, esto que hablamos en lógica. ¿Sí? En una multiplicación yo puedo aplicar la propiedad distributiva porque no altera el resultado. Entonces, x al cuadrado por y a la quinta es lo mismo que y a la quinta por x al cuadrado. Por lo tanto, estos tres siguen siendo semejantes. Por lo tanto, los puedo sumar y restar. Después, como yo ponga, bueno, puedo elegir poner primero en orden alfabético, ¿no? Desde la A hasta la Z, si tenemos más de una letra. Entonces, ¿acá qué me va a quedar? 10 menos 25 es menos 15, más 16, 1. O sea, x al cuadrado y a la quinta. El 1 no lo pongo, ¿por qué? Porque no se pone cuando el coeficiente es 1. Pero sabemos que es un x al cuadrado y a la quinta. Básicamente, esto es el concepto, digamos, de monomio y cómo se suma y se resta. Tienen que ser semejantes. Si no son semejantes, no se puede sumar. ¿Y qué queda? Se queda ahí, digamos, no se puede sumar. No podemos sumar, no podemos forzar a que me dé un resultado. No se suma y punto. Muy bien. Entonces, esto es para la suma y para la resta, que es básicamente para la suma, porque recuerden que la resta es una suma algebraica. Bien. Después tenemos, o sea, ¿qué estamos haciendo? Conocimos lo que es un monomio y ahora lo que hicimos fue sumar y restar monomios, nada más. Continuamos. ¿Qué tenemos ahora? La multiplicación, ¿sí? La multiplicación. Por ejemplo, 5x al cuadrado por 3x a la cuarta por y al cubo. ¿Sí? Bueno, no voy a poner acá. Fíjense, acá tengo la multiplicación de dos monomios. Lo que tengo que hacer acá es fácil. Multiplico los coeficientes y multiplico las partes literales. En el caso de que tengamos las mismas bases, tengo que aplicar la propiedad de la potenciación. ¿Se acuerdan? Si se multiplica, los exponentes se suman. Entonces, 5 por 3 es 15. ¿Está? Y mira, acá tengo x y aquí tengo x. Como todo esto es una multiplicación, tengo potencias de igual base, los exponentes se suman, me queda x a la sexta y al cubo. Y al cubo queda solo porque no hay otro y. Y básicamente es eso. Multiplico los coeficientes, que son los numeritos, ¿sí? Y las partes literales después. Ojo porque tengo que aplicar la regla de los signos. Suponete que tengo, por ejemplo, menos 8 x a la quinta y a la cuarta
z cuadrado por 7x al cuadrado y a la cuarta y nada más. Suponete, ¿no? Yo tengo estos dos monomios que se están multiplicando. Primero me tengo que fijar en los signos, ¿sí? Puedo multiplicar 2, 3, 4, no importa. Estoy haciendo siempre ejemplos de a 2 porque siempre vamos a trabajar de a 2. Después el resultado lo puedes multiplicar con otro, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a trabajar, ¿sí? Sumando, restando, multiplicando, siempre de a 2. Y después, bueno, eventualmente si hay más, seguirás multiplicando y eso. Bien, acá, menos por más es menos. 8 por 7 es 56. Y acá, x a la quinta por x al cuadrado, x a la séptima. ¿Sí? Y a la cuarta por y a la cuarta y a la octava. Bueno, y el z queda z cuadrado. ¿Está? Se va entendiendo, ¿no? Sí, profe. Bueno, después tenemos la división, que es básicamente lo mismo, nada más que acá hay que hacer una aclaración. Suponete que yo tengo 150x a la octava dividido, suponete 15x a la quinta. ¿Sí? Acá tengo dos monomios que se están dividiendo. Acá, ¿sí? Es exactamente como en la multiplicación. Tengo que dividir primero los coeficientes, en este caso que me va a dar 10. Y después las partes literales. Bueno, 150 dividido 15 es 10. Y x a la octava dividido x a la quinta, fíjate que son, ¿qué cosa? Potencias de igual base. Y se están dividiendo. ¿Cómo? ¿Se restan? Se restan. Ah, ese Exactamente. Entonces me va a quedar x ¿qué? Al cubo. ¿Está? X al cubo. Vieron que todas las operaciones, por algo, yo cuando empezamos el año, yo les di un trabajo práctico en donde uno tenía que reforzar las propiedades de las operaciones, por ejemplo de la potenciación. Muy bien, entonces dos potencias de igual base que se están dividiendo, los exponentes se restan. Un dato importante, fíjate, en una división yo tengo potencias de igual base y los exponentes se restan. El exponente, ¿sí?, del monomio, ¿sí?, que está dividiendo nunca puede ser más grande, ¿sí?, que, digamos, el exponente del monomio dividendo. El que está dividiendo, que es divisor, el exponente nunca puede ser más grande. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo hubiese puesto acá un 15, digamos, hacer se puede hacer, ¿sí?, pero si yo pongo 8 menos 15, me va a dar menos 7. Es decir, que el exponente no va a ser un número natural, sino que va a ser un número negativo y por lo tanto, ¿sí?, no va a ser una expresión algebraica entera. Entonces, conceptualmente la operación no es que esté mal, pero hay algún error, digamos, de tipeo o algo así. ¿Me siguen, no? ¿Por qué? Porque el resultado siempre tiene que quedar un número natural del exponente de la variable de la parte literal del monomio. ¿Sí? Eso por un lado. Básicamente eso. Y después, por último, tenemos la potenciación. Suponete, yo tengo 5x al cuadrado al cubo. Ojo con los signos, ahora hacemos otro ejemplo. Fíjate, yo tengo 5x al cuadrado, que es el monomio, y ese monomio está elevado al cubo. Entonces acá tenemos que aplicar la propiedad de la potenciación, que es la propiedad distributiva de la potenciación respecto de la multiplicación, porque acá hay dos factores que se están multiplicando, y este 3 se distribuye tanto para el 5 como para el x al cuadrado. Entonces 5 al cubo, ¿cuánto es? 125. Y x al cuadrado al cubo, potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces me va a quedar x, ¿sí?, a la sexta. No se suman porque es potencia de otra potencia. Entonces se distribuyó este cubo tanto para el 5 como para x al cuadrado, que potencia de otra potencia, los exponentes se tienen que multiplicar. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Suponete. Profe, si tengo como ese ejemplo que hizo y lo tengo cerrado entre otro paréntesis elevado al cubo,
¿Cómo tengo que hacer? Suponer, ¿no? Bueno, dale, hacemos un ejemplo así. Suponete que yo tengo una cosa así. Mira esto. Menos 2i a la cuarta, todo elevado a la quinta. Menos 2 a la quinta, ¿saben qué es? Menos 32. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Y i a la cuarta, ¿sí? A la quinta es i a la 20. ¿Está? O sea que este 5 se distribuye tanto como para el número, que es el coeficiente, como para, ¿sí? La parte literal. Suponete, vamos a hacer ejemplos acá arriba. Suponete que tengo una cosa así. Esto que me decías vos. Menos 4, x a la cuarta. Suponete, no voy a poner un 2 que es más fácil. Al cuadrado, al cubo. Una cosa así. Potencia, una potencia, otra potencia, ¿sí? Claro, tal cual es. Bueno, resolve esto primero. ¿Sí? O si querés, multiplicá 2 por 3, 6 y te queda la sexta. ¿Sí? O si no, resuelve esto y después le aplicás el cubo. Básicamente lo mismo. Suponete que lo de adentro, que por ejemplo es menos 2x a la cuarta, lo estoy elevando al cuadrado, esto me va a quedar 4x, 4 por 2 es 8, la octava. Y después eso está elevado ¿a qué? Al cubo. ¿Está? Bien. Y acá me va a quedar 4 al cubo es 64, x a la 24. ¿Estamos? ¿Quedó medio prolijo? Ahí está. ¿Por qué? Porque, bueno, 4 al cubo es 64 y x a la octava al cubo se multiplican los exponentes, entonces me va a quedar 64, x a la 24. Esto, ¿sí? Lo que acabamos de hacer es explicar cómo se trabaja con monomios. Es decir, cómo se suman monomios, cómo se restan monomios, cómo se multiplican monomios, cómo se dividen monomios y cómo se aplica la potenciación a un monomio. La potencia a un monomio. La radicación no se usa, ¿por qué? Porque al digamos, aplicar la radicación a un monomio, el exponente puede llegar a dar un número que no es natural, entonces ya te vas de la definición de expresión algebraica entera. Por lo tanto, no se trabaja con radicación. ¿Estamos de acuerdo?